Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a esta primera clase. Soy el profesor Diego Núñez y hoy tendré el agrado de ser su guía en esta nueva serie, y es que hoy iniciaremos con la historia de Chile, país de una diversidad cultural tan amplia como la longitud de su territorio, la cual se ha ido transformando a través de los siglos. Veremos sus periodos prehispánicos, su particular conquista a manos de los españoles, su época colonial, su independencia y su conformación como república, para así llegar al Chile que conocemos hoy. No solo veremos el desarrollo de Chile en ámbitos políticos y económicos, también nos detendremos en la conformación de la cultura y su identidad como nación. También pasaremos por el arte y la escritura, los bailes, la música e incluso por las comidas típicas y sus orígenes, por la sociedad completa. Cada final de capítulo dejaremos 2 preguntas abiertas para que las respondan y las comenten. Sin más que decir, y esperamos que esta clase les sea de gran utilidad, comenzamos. El territorio que hoy conocemos como Chile no fue habitado por primera vez por españoles. Cientos de años atrás, ni el nombre y lo que hoy conocemos como Chile, o lo que constituye a la nación chilena, existían. Las tierras siguen siendo las mismas, quizá muchísimo más intervenidas y agotadas que antes. En este escenario, muchos pueblos llamados originarios han vivido en estas zonas. Hoy expondré y hablaré un poco sobre ellos, de manera resumida y lo más claro posible, sobre tribus como los Aymara, atacameños, los mal denominados changos, los cuales veremos a continuación el por qué se les llama así, los diaguitas, picunches, chiquillanes, pehuenches, huiriches, poyas, cuncos, tehuelches, chonos, los cahuéscar, la interesante cultura de los selknam, o también conocido como onas o yaganes. Y en un próximo capítulo veremos al pueblo mapuche, y no es porque sea especial o más importante frente al resto, pero debemos entrar un poco más en profundidad con este pueblo, ya que hay que comprenderlo un poco más, ya que será un pueblo sumamente relevante en los siguientes capítulos, para cuando ya empecemos a hablar de Chile. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Por ahora, recordar que el periodo que estamos hablando, o sea, antes de la llegada de los españoles a América e incluso a este territorio, aún no hablábamos de un Chile como lo conocemos ahora, tampoco de divisiones geopolíticas. Quizás sí la nombremos para su ubicación geográfica, para saber más o menos dónde quedaba, pero para la época no existían como tal, ya que quienes habitaban estas tierras eran libres de hacerlo sin dominio de nadie. Partiremos hablando desde los pueblos ubicados más al norte y luego bajaremos hasta la zona austral. Bien, empezaremos con uno de los pueblos que a mi parecer personal es uno de los más interesantes de estudiar, y esos son los Aymara. El concepto de Aymara nace en los periodos de la colonia en Perú. Su origen es, según estudios de algunos historiadores y arqueólogos, un derivado del jaracú. El jaracú son pueblos ubicados a orillas del lago Titicaca, impresionante lago que se ubica en el altiplano. De esta cultura se derivaron muchos pueblos, entre ellos los denominados Aymara. Como grupo étnico destaca sobre todo por su arte textil y por su música. Por otro lado, su desarrollo económico se dio en la agricultura y horticultura en chacras, en terrazas y en los oasis del desierto, como estamos viendo en las siguientes fotos. También trabajan la ganadería de llamas, alpacas y corderos, además de comerciarlas entre el altiplano y la costa, ya que manejaban las rutas con maestría. Un poco más hacia la cordillera encontramos a los atacameños, y es que este pueblo habitaba en torno al Salar de Atacama, bello lugar que ahora es un atractivo turístico del agrado mundial. Bueno, para que nos vayamos ubicando, este sitio se encuentra a 55 kilómetros aproximadamente del norte de San Pedro de Atacama. Es allí donde se indica en el mapa. Este era un pueblo netamente agricultor y que aprovechaba muy bien el espacio, ya que en la zona norte muestra dificultades geográficas y climáticas para subsistir.
ocupaban la técnica de terraza, la cual pueden ver en esta imagen. Aunque no son atacameñas, sino de la zona de Cusco, la técnica es similar. Es una especie de escalones o gradas que van desde una zona elevada hasta la falda del cerro. Esto para la circulación de agua desde arriba hacia abajo. Lógicamente esta técnica es netamente incásica, y la influencia de cercanía que hay entre estos dos pueblos y la supremacía de uno sobre el otro. Acceder a estas aldeas debió de ser de suma dificultad, ya que entre los cerros no solo hay dificultades climáticas complejas, un calor abrasador en el día y un crudo frío por la noche, también son de carácter geográfica, entre los cerros y laderas abruptas que complican la marcha, además de que también tenían su propio sistema de seguridad. Se encontraban fortines en sus cumbres que protegían el acceso de cualquier intruso, los famosos pucará, que podemos ver aquí. Otra de sus características viene a ser su producción artesanal de algodón, cuero, piedra, madera y lana de sus pastoreos auqueninos, o sea, llamas, vicuñas, alpacas y guanacos. Con estas podrían crearse ponchos, chalecos, carne e incluso hacer leche. Su idioma, el mítico Kunza, fue la forma de comunicación de este pueblo altiplánico, pero fue desapareciendo con la fuerte influencia incásica. Por ende, hablan dos idiomas, quechua y Kunza. Esto del lado altiplánico, porque a la costa, donde podemos ver en el mapa, habitaban a lo que se le denominaba changos. Pero, ¿de verdad existe un pueblo llamado chango? Bien, según lo que entendemos de esta palabra, es que es sinónima de mono, lo cual no está muy lejano de la denominación de este pueblo. Si este pueblo se llama chango por esa razón, por la asociación a estos primates, ¿quiénes le dieron ese nombre? ¿Ellos se hacían llamar así? No, la verdad no tenemos mucha información de este pueblo. Los cronistas españoles los denominaron changos, de manera despectiva, para referirse a estos pueblos y realzar su superioridad de casta sobre estos habitantes del mar. Lo que se sabe es que constituían pueblos de pescadores, que se encontraban mayoritariamente en el norte, y hay extensión desde allí hasta el Biobío, de forma dispersa, eso sí. Los cronistas los describen como buenos navegantes que se desplazaban con gran habilidad por el mar en balsas de cuero de lobo marino, practicaban la pesca, mariscaban y recogían vegetales de las playas, principalmente algas y cochayuyo. Prácticamente un pueblo de caza y recolección. En los valles de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa, lo que ahora estamos viendo aquí mismo en los mapas, podíamos encontrar un pueblo sumamente interesante, reconocido por su arte y cultura. Del otro lado de la cordillera los conocían como calchaquíes. Aquí son más conocidos como diaguitas. Este pueblo tiene una lengua que se ha ido perdiendo y que se está extinguiendo con el paso del tiempo, el cacán. Este pueblo, que se desarrolló en la zona geográfica conocida como los valles transversales, era de carácter sedentario, o sea que no se movían de su zona habitada, ya que de ella cultivaban su alimento. Eso no significa que solo vivieran de eso, también practicaban la ganadería de llamas, vicuñas y alpacas. También cazaban aves y roedores, pero en menor proporción. Cultivaban maíz, porotos, calabaza, ají y zapallos. Como mencioné en un principio, su arte y alfarería serían su máxima expresión y su mayor reconocimiento, como podemos ver en las siguientes imágenes. Jarros pato de una hermosa confección. También desarrollaron el trabajo metalúrgico, o sea el trabajo de manufacturas de metal, entre los que trabajaban el oro, plata y cobre, del cual hacían muchas de sus herramientas, armas, agujas para sus vestimentas y también anillos, aros y brazaletes. Tenían una gran habilidad para el manejo comercial, ya que comerciaban con los demás pueblos, destacando con los costeros. Ubicado al otro lado en la cordillera se ubicaba una serie de bandas nómades que cruzaban la cordillera a su antojo y con mucha experiencia, los pueblos chiquillanes. La verdad no tenemos en salón de clases mucha información sobre este pueblo, pero lo que sí hay es que los chiquillanes habitaban la zona central cordillerana, donde podemos ver en el mapa.
Su lengua, el Milkayak, es propia de la cultura chiquillán, de la cual se sabe por su fuerte presencia en el lado argentino y a las crónicas del jesuita Luis de Valdivia. Eran principalmente cazadores y recolectores, se alimentaban principalmente de guanacos, cóndores y roedores, y usaban su piel para toldos y vestuario. En los valles de Aconcagua y Mapocho nos encontramos con la presencia de los pueblos picunches, en donde podríamos encontrar 3 líderes notables. En el Aconcagua encontramos la figura de Atangalongo, en la zona que se ve en el mapa. Y por el Valle del Mapocho, alguien que mencionaremos en los próximos capítulos, Michimalonco, quien tenía mayor liderazgo dentro de esta zona. También nombré a un tercer líder, pero de este hablaremos también en posteriores capítulos, ya que no es ni siquiera picunche. Hablamos de Quilicanta, un líder del Tahuantinsuyo. Todo esto a la llegada de las expediciones españolas. Bueno, volviendo al pueblo picunche, era, al igual que el Diaguita, un pueblo sedentario y agricultor. En su mayoría tenían una marcada influencia del Tahuantinsuyo, o sea, de los llamados incas. La afirmación de esto es que encontramos entre su dieta productos como la quinoa, además de tener uso del sistema de terrazas que nombramos anteriormente. Existía presencia marcada sobre el territorio picunche del Tahuantinsuyo. Ahora bien, no sabemos si esta relación era de sumisión o solamente de convivencia, por lo que sabemos convivían en un mismo territorio. Un poco más al sur, hacia la cordillera de los Andes, como estamos viendo en el mapa, se encontraba un pueblo que vivía del piñón particularmente. Esta era la base de su alimentación y en muchos lugares actualmente se sigue utilizando para incluso hacer pan, el cual es realmente delicioso y no tiene nada que envidiarle al pan de trigo. Este pueblo recorría la cordillera cruzándola en muchas ocasiones, los pehuenches, un pueblo nómade de suma relevancia para el mundo nativo del sur, y es por este factor de cruce de cordillera por lo que en muchas ocasiones harán de nexo entre los pueblos del lado de la pampa patagónica con los de la zona sur de los valles transversales. Tienen de por sí una gran habilidad de comercio, no obstante algunos historiadores los llamarán pueblo rapiña. Mucho más al sur, entre el río Tolten y el golfo de Reloncaví, habitaba un pueblo que aún está presente entre las etnias del Chile actual. Mucho no se habla de ellos, ya que se los confunde o se les asimila que son mapuches, pero ellos mismos marcan su diferencia de estos últimos, los huiriche. Conocidos como la gente del sur, tienen diferencias con los otros pueblos del Wallmapu de manera cultural, aunque se les considera parte de dentro del Wallmapu. Pero aún así su nombre no viene de esta división cultural, sino de su ubicación geográfica. Huiliche en mapudungun significa hombre del sur. Según algunos autores, fueron un pueblo agricultor y ganadero de gran riqueza. Por ejemplo, en sus cultivos podíamos encontrar una gran cantidad de variedad de papa, como también productos como el ají, la quinoa y porotos, que si bien serían algunos productos incaicos, habrían llegado hasta esta zona a través del comercio y trueque con otros pueblos. Por otra parte, lo que es su ganadería, se podían encontrar llamas y alpacas, de donde podían sacar productos como carne, cuero, leche y lana. También cazaban guanacos y algunas aves locales. A su vez intercambiaban productos del mar, como pescado y marisco, lo que les daba una dieta bastante variada. Entre su alfarería y producción de manufacturas podíamos encontrar cestos, canastos, mantas y camisetas, además de vasijas y tiestos, hechos de madera o barro. De esto sale una rama de su pueblo. Bueno, son considerados por varios historiadores como solamente una rama descendiente de los huiriches, pero veremos a continuación que no es tan así, y hablamos del pueblo Cunco. Habitaron principalmente en la zona del Golfo de Reloncaví, en la gran isla de Chiloé y en las islas cercanas a este. En lo que es en base a su modo de vida, mantenían una economía mixta, o sea, que estaba enfocada en la agricultura y ganadería en conjunto con la pesca y marisca, además de mantener relaciones de intercambio con los pueblos nómades y los huiriches. La recolección terrestre queda limitada a plantas, frutos silvestres y algunos hongos que crecen en los árboles. La caza del pudú y zorro pequeño constituyeron los mamíferos de fácil captura. Su establecimiento y modo de vida
se ha definido como semi-nómade, por cuanto pasaban largas temporadas en sus embarcaciones denominadas dalca o dalcawe, dedicados a la pesca y caza, alcanzando islas muy lejanas donde también cultivaron la papa. No tuvieron pueblos organizados y su población estuvo repartida por todas las islas de la gran isla de Chiloé. Según algunas fuentes de historiadores y cronistas, uno de sus más importantes platos de comida fue el curanto, y es el legado gastronómico que se mantiene hasta hoy en día en la cultura de la isla grande de Chiloé. Para quien no conozca, este plato consiste en cocer una gran cantidad de mariscos, carnes, maíz, quinoa, pescado y papas en un hoyo al que agregaban piedras muy calientes, lo tapaban con ramas, hojas y tierra, dejando que funcionara como una olla. Bueno, más hacia la cordillera tenemos otro pueblo que también fue un nexo entre la pampa patagónica y su lado oeste de la cordillera, los puelches, que en mapudungún significan hombres del este, que muchas veces fueron confundidos con los pehuenches. Son un grupo de cazadores, recolectores y comerciantes que con gran habilidad en los valles cordilleranos del sur del continente, justamente donde se señala en el mapa, se desarrollaron. Mucho, la verdad, no se puede decir en diferencia a otros pueblos. Cazaban guanacos, utilizaban las pieles para sus vestimentas y comerciaban a través del trueque. También cazaban huemules. Y si bien este animal actualmente está en peligro de extinción, pero hace más de 7 siglos atrás quizá nunca se pensó en que este ejemplar fuese a estar en esta condición de casi extinto. Si se puede decir en diferencia, es que era un pueblo guerrero, como según dicen las crónicas. Entre lo más destacable de este pueblo era el sistema de trueques que tenían, ya que todas sus pieles y cueros las intercambiaban por productos agrícolas, tales como quinoa, papa o maíz. Un poco más al sur podemos encontrar, como bien lo señala el mapa, el pueblo Tenech, o popularmente conocido como Poyas. Tampoco hay mucha información de este pueblo debido a su extinción a principios del siglo XIX, por tanto lo que hablaré de ellos será muy general. Al igual que los puelches, cruzaban la cordillera en búsqueda de nuevos comercios y sectores de caza y recolección de frutos. Los Poyas desarrollaron la misma actividad, pero en diferencia de los puelches eran conocidos como un pueblo sumiso y pacífico, esto según los cronistas. Desde el otro lado de la cordillera, en la pampa patagónica, habita un pueblo de suma relevancia, pero para la historia de la Argentina, que veremos en otra serie, pero que también en estas tierras tuvo presencia en la zona que vemos en el mapa. Una presencia que, si bien fue por sectores muy esparcidos por el territorio, se desarrollaron con gran propiedad y fuerza. Pueblo numeroso y bien constituido. Hablo de los tehuelches, un pueblo sumamente interesante y que los invito a estudiar a más profundidad, ya que lamentablemente tienen un horrible destino de casi extinción a finales del siglo XIX a manos del gobierno argentino. Pero hoy hablaremos de los tehuelches que habitaron en Chile, los cuales lamentablemente se encuentran extintos por varias razones: peste, hambruna, constantes ataques del Estado chileno y su dispersión por el territorio. En Chile existieron las 3 ramas de los tehuelches: los Aoniquenc, que eran los que se ubicaban del estrecho magallánico a Palena. También encontramos a los Chehuachequenc, que se distribuían dispersamente entre la cordillera de los Andes y el lago General Carrera. También se podían encontrar en el Valle Cordillerano, que está a 58 kilómetros de la actual ciudad de Osorno. Por último, los Hueneraquenc, que están entre los dos pueblos, entre Cuncos y Huiriches. Por su dispersión también tuvieron una variable en su idioma, que era propiamente Chonk, o sea que un Chehuachequenc tenía distintas palabras o distintas formas de hablar el Chonk que un Aoniquenc, pero lógicamente se entendían, ya que hablaban el Chonk igualmente, pero tenían distintas formas de hablarlo. Es el mismo caso que nos pasa como americanos. Un chileno habla el castellano de manera muy distinta a como lo hace un colombiano, pero se entienden. Principalmente fueron cazadores de guanacos, huemules, pumas y por sobre todo ñandúes, además de tener un desarrollo agricultor basado en la papa, además de recolección de frutos. Si hay algo que se puede decir en base a variados autores, su sistema de comercio interno era de solidaridad y buena convivencia, por lo que no se priorizaban especies sobre otras. Tenían la noción de solidaridad cuando su pueblo vecino sufría hambruna o enfermedad, incluso si era atacado por otros pueblos.
Al sur de la isla Grande de Chiloé entra la fragmentación de las islas, y la costa continental, allí, en un lugar tan hermoso como bravo para la subsistencia, habitaba un pueblo llamado Chonos. Este pueblo recorría las islas y canales de manera brava en unas canoas sencillas, hechas únicamente de troncos. Vivían en toldos, que los hacían nada más que con palos y que cubrían con ramas y con cueros de foca. Fabricaron un montón de flechas, arpones, cuchillos y hachas de madera para su constante caza de animales para sobrevivir, ya sean especies marinas o aves locales. Recolectaban mariscos y frutos de las islas. Este modo de vida, como ya hemos visto en otros pueblos, responde a un modo de vida nómade. Con el siguiente pueblo es esencial entender que no hay por qué llamarlos como lo hicieron los españoles. A modo personal, creo que es importante rescatar el nombre original. Se les llamaba por los exploradores europeos Alacalufes, pero realmente este pueblo se llama Cahuéscar. Este pueblo, al igual que los chonos, se transportaban en canoas, las cuales llamaban jalef, que las construían con la corteza de los árboles, especialmente del ciprés, con una vela que estaba hecha de piel de foca. La utilizaban de caza prácticamente, ya que se movían por las islas con sus familias y guardaban todas sus herramientas y alimentos, incluso el muy importante fuego. Pero estando en tierra firme, montaban sus tiendas con ramas y pieles de ballena. Sí, y es que este animal junto a la foca eran su principal alimento, el más codiciado, el cual lo intentaban cazar o bien daban con él varado en las costas. Además de eso, recolectaban mariscos y cazaban aves y huemules. Por otra parte, si es de hablar de un pueblo originario, que ha sido muy hablado estos últimos días, además de mapuches y aymarás, estos son los Selknam, un pueblo de una cultura muy rica y que se ha popularizado mucho entre los más jóvenes. Este pueblo, como se ve en el mapa, eran de una altura promedio de 1,70 en mujeres y 1,80 en los hombres, por lo que ellos son los famosos gigantes que vio Magallanes al entrar en contacto con los hombres del sur, cubierto con pieles de guanaco y unos peculiares zapatos hechos del mismo animal. En sí, el guanaco era su presa más codiciada a la hora de cazar. Habitaban principalmente la isla Tierra del Fuego, nombre que le pusieron los viajeros españoles, pero que los nativos del lugar llamaron Carunquinca. Entre lo que llama la atención a los más jóvenes es el acto ceremonial del cloquetem, en el cual se pintaban los más adultos en simbolización de sus ancestros y dejaban a los futuros hombres en la jaín. Este rito en particular es un rito de paso de la niñez a la adultez, entendiendo que tendrían que enfrentarla a la vida, naturaleza y superar las dificultades, proteger el caulli, el hogar y tienda de la familia. Por último tenemos a los yaganes, pueblo que al igual que los anteriores recorrían las islas y canales en sus canoas, que llamaban anán. Eran un pueblo nómade, también instalaban sus tiendas que llamaban ukur, de manera pasajera a la estadía de una isla. Su economía era similar igual a la de los Cahuéscar y Selknam, lobos marinos y ballenas entre sus principales objetivos de caza, aves, huemules, entre otros roedores pequeños. También daban caza a los lobos marinos, focas y elefantes marinos. Lo más interesante de este pueblo es que actualmente tienen un récord mundial Guinness, y es que en su dialecto tienen una palabra con el significado más conciso del mundo. La palabra en cuestión es mamilapinatapai y significa una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambos desean pero que ninguno se anima a iniciar. Curioso e incluso útil para poder utilizar. Bien, este ha sido el capítulo de hoy, espero les haya sido de muchísima utilidad para sus estudios. Les recuerdo que lo que hemos hablado de cada pueblo ha sido sumamente resumido, hay mucho por donde ustedes pueden estudiar. Y si tienen interés con respecto a una de las temáticas abordadas o duda sobre alguno de los aspectos que hemos hablado, puedo responderla tan rápido me sea posible a través de las redes sociales. Las preguntas que dejaré a continuación serán para que las respondan personalmente o bien las comenten. Primero, ¿son los Aymara un pueblo originario chileno o boliviano? Y segundo, ¿cómo los pueblos nómades del sur austral podían soportar tan bajas temperaturas?
Bueno, nuevamente ruego que este material haya sido de su utilidad. Si buscan más información, dejamos la bibliografía en descripción. Soy el profesor Diego Núñez y ha sido un placer tenerlos en esta clase. Acuérdense de revisar el material utilizado que se encuentra en la descripción y continuaremos la próxima semana con el capítulo El pueblo mapuche, su cultura, organización y contacto con el Tahuantinsuyo. Hasta la próxima, cuídense y pueden salir a recreo.